¿Sabías que una planificación estratégica correcta de tus ahorros puede conducirte al éxito? Hoy te quiero comentar sobre las 5 estrategias para rentabilizar y proteger tus ahorros. Soy Cecilia Jordán, coach de finanzas y de negocios para mujeres independientes como tú, y hoy vamos a tratar este tema importante. Los 3 puntos que vamos a ver. ¿Por qué es importante proteger y rentabilizar tus ahorros? 2, vamos a entender las 5 estrategias que te voy a compartir para que puedas hacerlo. Y finalmente te voy a compartir las herramientas para que lo puedas hacer. El objetivo de este blog es darte el conocimiento necesario para que comiences a invertir, o si ya lo estás haciendo, revises tu estrategia, tu plan, y veas si lo estás haciendo de la forma correcta, adecuada para ti. Quiero que te hagas la siguiente pregunta: ¿cómo puedo mejorar mi plan o cómo puedo comenzar a tener un plan de ahorro y de inversiones a largo plazo para el futuro? ¿Y cómo puedo mitigar ese riesgo, esas emociones que sentimos cuando sube y baja, para que podamos proteger justamente nuestros ahorros de la pérdida? Vamos a la parte número 1. ¿Por qué debemos proteger y rentabilizar nuestros ahorros? La respuesta básica, la más importante, si quieres, es la inflación. No quieres poner tu dinero en una cuenta de ahorro, eso equivaldría a ponerlo en uno de esos chanchitos, una de esas alcancías, como decimos acá, y que simplemente se vaya perdiendo el valor o el poder adquisitivo, como se dice. Entonces, lo que tú ahorres, si bien estará muy segurito porque estará en tu chanchito o en tu caja de ahorro, no va a acumular riqueza, o sea, no va a crecer, y cuando lo quieres usar de aquí a 2, 3, 5, 10 años, va a perder tanto su valor, su poder adquisitivo, que no va a valer nada. ¿Y por qué quieres rentabilizar? Bueno, justamente por eso. Pero ¿cómo rentabilizas? ¿Qué es rentabilizar en sí? Es generar ganancias. Es que tú ahorras $1,000 y que esos $1,000 se vuelvan 1,500, 2,000 o 3,000, en vez de que se queden los mismos 1,000 y de aquí a 5 años valgan como si fueran 400, ¿ok? O sea, físicamente, por supuesto, vas a tener los 1,000, pero vas a tener un poder adquisitivo equivalente a 400, por decirte. Entonces, ¿cómo maximizas tus ganancias? Tienes que ver un poquito, hay diferentes herramientas que los vamos a ver en el punto 3, y tienes que ver tu aversión al riesgo. Eso se llama el tipo de inversor que eres. Hay los que son súper conservadores, los medianos y los súper agresivos. Y todo va a depender de tu edad, de tus objetivos y, por supuesto, de tu aversión al riesgo. Nos vamos al punto número 2, y aquí comenzamos con las 5 estrategias que debes conocer para poder rentabilizar tus ahorros. La estrategia número 1 es edúcate. Tan sencillo como ese. Warren Buffett dice que el riesgo o la pérdida viene con no saber lo que estás haciendo. Pues cuando te educas y empiezas a entender un poquito más, todo se vuelve súper sencillo. Muchas mujeres piensan que invertir es un tema muy complicado, muy técnico, y en cierto grado pueden tener razón, pero cuando lo tratas cuando lo ves de una manera sencilla, bien simplificada, de verdad que no hay nada que no puedas entender en 10 minutos, en 20 minutos, y que no pueda entender una persona. O sea, invertir los conceptos básicos de inversión y de finanzas los puede entender hasta un niño de 5º grado. Es simplemente que tengas la disposición de querer aprender. Ayúdame a compartir este contenido con otras personas que creas que se puedan beneficiar también. Así que te dejo un espacio de unos segunditos para que lo puedas hacer. Por supuesto, hay toda una industria que quiere hacernos creer que es súper complicado y que por eso necesitas expertos y pagar aquí, pagar mucho allá para manejar tus inversiones. No es cierto. Si bien es súper recomendable de repente trabajar de la mano de algún asesor financiero, no significa que, tienes que entender igual tú. Tú tienes que tratar de entender tus inversiones para poder guiar y manejar y entender lo que te dice esa persona. Normalmente vemos las noticias y utilizan una jerga terrible, unos términos súper complicados, y por eso pensamos que es súper difícil. Ahora, no te voy a mentir, no es que en este blog de 10, 15 minutos vas a convertirte en una gurú de las inversiones y vas a saber todo lo que tienes que saber y te vas a hacer rica de la noche a la mañana. No, este no es el objetivo del blog. Simplemente es que empieces a educarte y despertar el interés para que busques herramientas para educarte, ¿ok? Hay una cosa que se llama la curva del aprendizaje, la pongo acá en pantalla, y es una curvita muy sencilla que tiene 4 etapas. Y yo durante mucho tiempo me encontraba en la primera etapa, que es la competencia inconsciente, es decir, no sabes lo que no sabes, ni siquiera sabes qué es lo que no sabes. Entonces estás tranquila, dicen que la gente ignorante es muy feliz. Puede ser cierto, porque yo vivía tranquila, no sabía de nada y confiaba ciegamente en las decisiones de el que era mi pareja en ese momento, mi ex marido, y yo vivía muy feliz.
Y tomó una crisis, el fallecimiento de mi papá, una infidelidad, un divorcio medio complejo y toda una crisis para que yo decida pasar a la fase 2. Y eso que yo tengo background financiero, yo estudio economía y me especializo en finanzas, pero ¿qué pasa? Generalmente en la universidad te enseñan finanzas para empresas. Muy pocas personas te enseñan finanzas personales. Cuando me vi obligada, gracias a Dios, obligada a pasar a esta etapa 2, la etapa 2 se llama incompetencia consciente. Ahí tú ya te das cuenta que no sabes algo y que necesitas aprender. Yo estaba solita con mis 2 hijos pequeños, el papá de mis hijos tenía la empresa quebrada, o sea que no estábamos en una situación financiera solvente, y yo dije, yo me tengo que poner las pilas. O sea, aquí la mamá es la que siempre va a velar por sus hijos y yo me pongo las pilas ya. Gracias a Dios, varios sucesos hicieron que esto suceda, y cuando empecé a conocer, agarré mi primer libro, y eso que yo soy financiera, había términos, había cosas que no entendía, agarré otro, tomé un curso, tomé un taller y empecé a sentirme empoderada. Y ahí es que pasé a la etapa 3 de la curvita, como vemos acá. La tercera fase se llama competencia inconsciente. ¿Qué significa? Que tú ya entiendes un poco. De repente yo agarraba un libro o escuchaba algo en la tele o alguien hablaba de algo, no sé, y captaba, fondo mutuo, eso ya sé qué es. Sí, un fondo index ya sé qué es. Claro, la rentabilidad de las acciones. Empezaba a entender. Si bien no entendía todos los conceptos, ya me sentía más segura, más tranquila para dar ese primer paso. Y ahora ya estoy en la fase 4, en la que ya se llama competencia consciente. Es decir, que yo ya sé varias cosas. Obviamente sigues aprendiendo, sigo aprendiendo muchas cosas más, investigo esto, investigo lo otro, pero bueno, a mí me encanta aprender y me parece que las finanzas son divertidas, salen nuevas herramientas, salen nuevos conceptos y es divertido verlo desde diferentes conceptos. Y esa es la curva de aprendizaje. Entonces, si tú te encuentras en ese momento en la fase 1, está perfecto. Súper bien, o en la fase 2 o en cualquier fase, tienes que saber qué es una curva, que no es que tienes que saber y cómo no dominas esto. Pero si tú haces el esfuerzo y te dedicas a empezar a investigar un poquito sobre las finanzas, te prometo que los conceptos son bastante sencillos y los puedes aplicar. Y aquí te voy a dar un tip del coach. Apóyate en esos 2 sencillos pasos. Todos los días lee algo por 5 minutos, 10 minutos, idealmente 20 minutos o 15 minutitos al día está perfecto. Pero si no puedes un día, aunque sea, lee un headline, un título de alguna noticia financiera, económica. Y empieza a captar. Todos los días date ese trabajo de dedicarle 5 a 15 minutitos de tu día a algo financiero. Y el paso número 2 es que hables con personas que sepan, ya sea que contrates un asesor, que tengas personas que saben, que manejas amigos, familiares, qué sé yo, mentores, que manejan un poco el tema de finanzas. Una vez a la semana por lo menos trata de hacer una cita con esas personas, pick the brain, ¿no? Indaga un poquito su cerebro, trata de aprender, de entender, comparte. ¿Ya? Somos el promedio de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Te invito a que trates de pasar una vez a la semana un poquito de tiempo, no importa si es digital, por teléfono, si estás viendo un taller, pero trata de pasar un tiempo con alguien que sepa más de finanzas que tú y trata de empezarte a empapar de eso. Esa es la estrategia número 1, una de las más importantes, edúcate. Así te vas a sentir capaz cuando estés lista para invertir y dar tu primer paso. ¿Y por qué hablamos de invertir y de ahorros? Es lo mismo, porque una parte de tus ahorros se va a inversión. Entonces así es que los proteges, así es que protege tus ahorros y no los dejas estancados y perdiendo valor, ¿ok? Ayúdame a compartir este contenido con otras personas que creas que se puedan beneficiar también. Así que te dejo un espacio de unos segunditos para que lo puedas hacer. La estrategia número 2 es planifica. Y yo veo muchas personas, de verdad que la mayoría, muchas mujeres, que andan el día a día y gastan lo del día a día y gastan lo del mes a mes y lo del año, pero no tienen un plan financiero. No saben qué quieren gastar, en cuánto tiempo, cuándo se quieren comprar una casa, cuándo quieren... No tienen un plan, simplemente van con el día a día. Ok, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el gas, tengo que pagar el departamento, el colegio de los chicos, pero no tienen un plan armado específico para sus finanzas. Tener un plan estratégico personalizado de tus finanzas es lo que te diferencia, o lo que va a ser la diferencia entre realmente invertir y apostar en Las Vegas. Si tú inclusive inviertes, pero no sabes las herramientas, no sabes en qué estás invirtiendo, es básicamente cerrar los ojos, girar la ruleta y apostar en Las Vegas. Entonces yo te incito a que paso número 1 te eduques y paso número 2 armes un plan. El plan tiene que ser estratégico y incluye mucha disciplina. Si tú defines que vas a ahorrar tanto, vas a invertir tanto, es hacerlo suceder todos los meses. Ok, voy a ahorrar 5%, voy a ahorrar $10, voy a ahorrar lo que sea, es data. Entonces requiere disciplina, requiere estrategia. Y para que puedas hacer tu plan, tienes que hacerte estas 3 preguntas. 1,
¿En dónde estoy en este momento? ¿Cuál es mi diagnóstico? ¿Tengo ahorros? ¿No tengo? ¿Tengo deudas? ¿Cuánto puedo ahorrar? ¿Estoy a punto de dar a luz? ¿Tengo 5 hijos? ¿Tengo 1? ¿No tengo hijos? ¿Cuál es tu situación actual? A nivel financiero y de vida, ¿no? Porque al final el dinero se acomoda y se tiene que acomodar a tu estilo de vida, a tu vida. Tu pregunta número 2 es, ¿dónde quiero ir? Así puedes trazar un plan. Ok, ahora estoy aquí, ¿dónde quiero ir? Me voy a mudar porque voy a tener hijos, entonces quiero una casita. Me voy a casar, más bien estoy reduciendo, ya me estoy jubilando, entonces quiero un lugar más pequeño, quiero viajar, me voy a mudar de país, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu plan? Y la tercera pregunta es, ok, a grandes rasgos, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? O que me quiero comprar una casa en tanto tiempo, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto necesito ahorrar por mes para tener el pie? Y ahí es que empiezas a armar el plan. Suena sencillo, quizá a veces tiene un poquito más de complicación que eso, pero llega a ser así de simple. ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero ir? ¿Y cuáles son los pasos que tengo que construir para poder llegar a ese lugar? Y aquí te voy a dejar un blog para que lo puedas ver, que justamente se trata sobre la planificación financiera para que te ayude con los 7 pasos que necesitas hacer para poder hacer una correcta planificación financiera. Nos vamos a la estrategia número 3 para proteger y maximizar tus ahorros. La estrategia número 3 es diversifica. Debes haber escuchado esta frase muchas veces, no pongas todos tus huevos en una misma canasta. Bueno, los huevos son tu dinero y las canastas son los diferentes tipos de herramientas que hay para que puedas ahorrar e invertir. Hablamos de acciones, bonos, DPFs, bienes raíces, commodities, etcétera, etcétera. No los pongas todos en la misma canasta. ¿A qué se refiere específicamente? Mientras más diversifiques, tienes menos riesgo. ¿Qué significa diversificar? Por ejemplo, en acciones puedes tener acciones de empresas grandes, pequeñas, medianas. En bonos puedes tener bonos corporativos, municipales, gubernamentales. Dentro de estas 2 categorías puedes diversificar inclusive un poco más. Puedes tener por regiones, por ejemplo, puedes tener empresas de Estados Unidos, empresas europeas, de Asia, de mercados emergentes. Si hablamos de bienes raíces, por ejemplo, puedes diversificar entre terrenos, construcciones, edificios comerciales, departamentos residenciales, etc. Entonces, todo se diversifica. ¿Ya? ¿Y eso hace por qué? ¿Por qué diversificamos? Porque eso hace que tu rendimiento sea menos volátil. Normalmente lo que sucede en todos los mercados, un día las residencias comerciales están así, se disparan, pero de repente las comerciales no. Pero si tú tienes una que sube y una que baje, normalmente vas a mantener un promedio, lo mismo. De repente Estados Unidos está súper bien, de repente es Europa el que está mejor y al rato son los mercados emergentes, las pequeñas empresas, etcétera, etcétera. Cuando tienes una buena diversificación, entonces disminuyes mucho el riesgo de tus ahorros e inversiones futuras. El tip del coach aquí, que es más que un tip, una frase para que reflexiones, el 93% de la rentabilidad y de la seguridad de tu portafolio reside en cuán diversificado está. Solamente el 3% reside en escoger la acción precisa de esta o esta empresa o el bono, y un 4% es suerte. Todo lo que es suerte no lo podemos controlar. Lo que es acciones, sí puedes pasarte el día entero mirando acciones, pero solo incide en un 3%. El 93% es cuán diversificado está tu portafolio. Los fondos indexados, los ETFs, son la manera más sencilla de que puedas tener un portafolio diversificado y barato, de forma barata, que no te cueste mucho mantenerlo, ¿ok? ¿Cómo lo puedes diversificar? Bueno, tienes que saber tus metas, la edad y tu aversión al riesgo. Si necesitas ayuda, diversificar tu portafolio para comenzar, o ya tienes un portafolio y quieres saber qué tan diversificado sientes que está, te dejo mi contacto más abajo, me puedes contactar y podemos conversar para que te pueda guiar en todo el proceso de inversión. La estrategia número 4 es el tiempo. ¿Qué significa? La paciencia y el manejo de tus emociones son tus mejores aliados. Cuando hablamos de invertir y de ahorro, sobre todo a mediano y largo plazo, lo que caracteriza a un buen inversor, entre comillas, o una buena inversora, es la paciencia, es el tiempo. Tú sabes que eso tiene que durar. Se han hecho estudios de muchísimos años y las acciones, bonos, etcétera, suben y bajan y tienen un periodo de mínimamente 5, mejor si son 10 años, para estabilizarse. Entonces, lo que hoy bajó, mañana va a subir y tienes que tener paciencia, ¿ok? Manejar tus emociones. Lo que hace la mayoría de las personas es que cuando bajan sus acciones, venden. Entonces, venden barato, pierden plata. Y cuando las acciones están subiendo, dicen, uy, eso es una maravilla, y compran caro. Esa no es la estrategia. La estrategia es paciencia, perseverancia y disciplina. Todos los meses ahorras un monto. Entonces siempre vas a comprar algunas un poco más altas, un poco más bajas, un poco más altas, y todo esto va a ayudar a tu volatilidad.
Entonces, esta es la clave. Ahora hay una regla sencilla. Todo lo que estés buscando o necesitando sacar utilizar en 3 a 5 años, debe estar en efectivo equivalente, es decir, un DPF, un money market, cuentas de ahorro, etcétera. Todo lo que puede estar de 5 a 10 años y no vas a necesitar ese dinero, tiene que estar como en acciones y bonos, en un portafolio conservativo, si quieres, un ABC, uno de medio riesgo. Y todo lo que vas a necesitar de aquí a 10 años o más, jubilación o estudio de tus hijos, puede permitirse estar en un portafolio un poco más agresivo de inversiones. ¿Por qué? Se considera que no ha habido un periodo negativo. Cuando estudias periodos de 10 años y sobre todo de 20 años, no ha habido jamás, nunca, un rendimiento negativo en la historia de las inversiones. Si viene un año baja, un mes baja, si tú mantienes tus inversiones por 10 años o 20 años, hasta ahorita, hasta el día de hoy, no ha habido ningún retorno negativo. Entonces la paciencia es tu mejor aliado. Ayúdame a compartir este contenido con otras personas que creas que se puedan beneficiar también. Así que te dejo un espacio de unos segunditos para que lo puedas hacer. Y la última estrategia, la estrategia número 5 es desenchúfate, desconéctate. ¿Okay? Una vez que tengas estas 4 estrategias en marcha, olvídate, no revises tu portafolio cada minuto, cada segundo, verifícalo cada 3 meses, cada 6, cada 1 año y vas a ver cómo fluctúa, pero no estés pendiente, desconéctate, no veas todas las noticias de finanzas, todo, porque te vas a enloquecer. Y normalmente las noticias que se publican siempre son las malas. Entonces te tienes que desconectar. Tomar decisiones bajo cualquier emoción extrema, inclusive felicidad, avaricia, miedo, etcétera, nunca es una buena decisión, no solamente para tus finanzas, sino para todo. Así que desconéctate y confía en que va a seguir su curso. Y por supuesto es bueno seguir educándose. Siempre seguir educando significa que te desconectes y nunca más veas nada de nada. Edúcate, ve un poco de noticias, agárrate otro libro, inscríbete a un taller, está perfecto. Pero no te dejes vencer por las emociones. Y ahora nos vamos al último punto, al punto número 3, que son las herramientas para hacerlo. ¿Ok? Y aquí te voy a dar 3 herramientas. La primera son los fondos indexados, que son index funds, que se manejan pasivamente, es decir, no se hace trading constantemente, no se vende y compra, porque ahí los fees, los costos aumentan. Entonces, si tú tienes acceso, puedes acceder a un fondo indexado de Vanguard, de Fidelity, así ciegas. Si tienes opción de tener un target fund, esos también son súper buenos. En Vanguard hay target funds. ¿Y cómo funcionan? Tú dices, bueno, ¿a qué edad me quiero retirar? O ¿a qué edad necesito el dinero de mis hijos? O lo que sea. De aquí a 15 años, perfecto. ¿Qué año es ese? Entonces dices, bueno, el target fund para ese año. Listo. Y eso ya está diversificado, se encarga y tiene un costo muy, muy, muy pequeñito. Y para las personas que estamos sentadas en Bolivia o en Latinoamérica, hay una opción también interesante que es de Dominion, que es una empresa del Reino Unido, en el que puedes hacer un aporte único o puedes hacer aportes más pequeños de forma mensual y eso te permite manejar el dinero. A veces en estas empresas como Fidelity y Vanguard, cuando no eres un inversor sofisticado y estás en toda Latinoamérica, cuando vives en Europa o en Estados Unidos y vives ahí, averigua, puedes comenzar con muy poco y hacerlo directamente. Cuando estás sentado en Latinoamérica, generalmente te piden sumas un poco más altas para hacerte el manejo, porque es más difícil, a menos que tengas una cuenta ya y vayas a transferir todos los meses con débito automático. Si no, te piden sumas mucho más altas, arriba de $100,000, $200,000. Entonces, si ese no es tu caso y los tienes por ahí flotando y no sabes qué hacer con esa plata, entonces te recomiendo explorar las opciones de Dominion, que son una excelente manera de empezar a ahorrar desde Latinoamérica, todo con tu tarjeta de crédito o débito, con un débito automático, súper sencillo, buenísimo. Si necesitas ayuda o quieres saber más sobre esta opción, déjame un mensaje, tienes mi contacto más abajo y te puedo guiar en el proceso o ponerte en contacto con la persona que me ayudó a mí. Antes de ir a las conclusiones, te interesa escuchar esto. Si eres una mujer independiente y estás lista para dar tu primer paso, debes descargarte sí o sí este recurso gratuito mientras siga disponible y es mi guía donde te cuento los errores que cometen las personas cuando recién comienzan a invertir. Te dejo el enlace en la descripción, descárgalo ahora mismo mientras siga de manera gratuita. Nos vamos a las conclusiones. Conclusión número 1, edúcate. Es tu arma más importante. Nada vence el conocimiento. No tienes que ser una gurú de las inversiones, pero tienes que saber lo mínimo para poder entender, saber. Nunca inviertas en algo en lo que no sepas nada y no entiendas nada. Entonces, un mínimo de conocimiento es necesario. Conclusión número 2, utiliza las 5 estrategias. Edúcate, planifica,
diversifica, dale tiempo y desconéctate. Y la conclusión número 3, elige tu herramienta. ¿Vas a hacer un fondo indexado, un fondo con fecha, un target fund, o quieres explorar las opciones de ahorro e inversión de Dominion para Latinoamérica y Bolivia? Elige una y comienza ya mismo. Recuerda, comienza ahora. Controla tus finanzas, controla tu vida. Y nos vamos con la pregunta final. ¿Tienes un plan un plan estratégico para tus ahorros? Déjamelo saber en los comentarios, aquí en mi canal de YouTube o en mis comentarios en un DM en Instagram. Yo personalmente respondo todos mis comentarios porque me encanta estar conectada con mi tribu FAM.